Imagínate que hay un alfa que debido a terminar el vínculo con su expareja sufre terribles problemas de insomnio. Una noche conoce a un omega cuyo aroma hace que vuelva a conciliar el sueño después de mucho tiempo, pero que luego de la primera noche juntos terminan separados y con el corazón roto debido a malos entendidos entre ambos. Y así comenzamos esta historia bastante fuerte, pues una pareja de alfa y omega estaban bailando de manera muy intensa. ¿Me entienden, no? Pero pasa algo curioso, y es que el alfa le pide al omega que prometa que pase lo que pase, no se arrepienta de lo que estaban haciendo esa noche. Pero para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder varias semanas en el pasado. Y así finalmente conocemos a Jae-hee, un omega que lleva una vida tranquila atendiendo su negocio propio que es una florería. Esa mañana se encontraba colocando un anuncio fuera de su local donde solicitaba un trabajador a tiempo parcial. Justamente en ese momento llegaba Jung-woo, quien era un alfa un poquito mayor que Jae-hee y que sí está interesado en nuestro omega precioso. Jung-woo casi siempre procuraba pasar de visita a la florería de Jae-hee y esa mañana no era la excepción. Le cuenta que está necesitando un ayudante a tiempo parcial, pues aunque no le fuera del todo bien, le estaba siendo difícil gestionar el negocio por su cuenta. Jung intenta ofrecer su ayuda, pero Jae-hee sabe que él es un hombre bastante ocupado, así que le dice que no, que qué pena y que muchas gracias. Pero pues el motivo real por el que Jung estaba ahí era para invitarlo a que fueran a cenar esa noche. Pero Jae-hee lo rechaza amablemente como siempre, porque sí, parece que no es la primera vez que Jung muestra sus claras intenciones de querer salir con él. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Jae-hee rechaza a tremendo partidazo como este? Pues por mera inseguridad, por el poder del guión y por el bien de la trama, porque realmente no encuentro otra explicación. Yo era Team Jung-woo. Pero bueno, con esto ya les conté mucho. El asunto es que después de que el alfa se marchara, Jae-hee queda como, uy, qué hombre tan guapo, es tan genial y ajá. La verdad es que el omega no era indiferente. Él también como que sentía cierta atracción por Jung, pero como les dije, Jae-hee es bastante inseguro. Siempre se preguntaba cosas como ¿por qué un alfa como Jung, que es exitoso, que es guapo y que seguramente tiene a muchas personas a su alrededor, por qué se fijaría en mí? No, debo estar malinterpretando las cosas. ¡Ay no! Me sentí súper frustrada con estos personajes, pero en fin, lo rechaza. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a pesar de que Jae-hee rechazaba a tremendo hombre, constantemente se preguntaba también si alguna vez en su vida le podría llegar a gustar a alguien. Por otra parte, conocemos a Do-bin, un alfa insufrible, ya les digo, que justo está pasando por el proceso de superación de una ruptura amorosa, pues el omega con el que estuvo saliendo lo engañó y lo dejó. El rompimiento de este vínculo de quien creía su compañero provocó que le quedaran traumas como que por más que lo intentara no podía dormir. Su amigo, que estaba escuchando todas sus penurias, le dice que para esto no hay mejor medicina que olvidarlo poniéndose bien loco. Y la verdad es que sí le funcionó, porque luego de unas horas estaba que no se podía ni parar. Estaba tan mareado que terminó golpeando su cabeza, y como no podía ser de otra manera, quien lo termina encontrando y ayudando es Jae-hee. Cuando este se acercó a Do-bin, el alfa, con la poca lucidez que aún tenía, logra distinguir un aroma agradable viniendo de ese chico. Era una fragancia sutil que se sentía más como el aroma de las flores, casi como el aroma que tenía su ex. No, pues vaya manera de compararlo. Do-bin estaba que no se quería separar de él, tan solo le pedía que se quedara un poco más así, abrazados. Por más que Jae-hee quiso luchar para que se mantuviera despierto y se fuera a su casa, pues ya ni modo, terminó totalmente tieso. Jae-hee estaba en un dilema, no sabía si llevarlo con él o dejarlo ahí. Tomando en cuenta que era un total desconocido, no sabía si era buena idea la primera opción, pero pues al final pudo más su corazoncito y terminó llevándoselo a su casa. Al día siguiente, Do-bin empezó a recuperar la conciencia gracias al aroma de las flores que inundaba el lugar y que le recordaban justamente a su expareja. ¿Acaso él seguía a su lado? Fue entonces cuando despertó y se dio cuenta que estaba en un lugar extraño. Al fijarse bien, observa a un chico en una esquina de la habitación durmiendo en una posición extraña, obviamente Jae-hee. Do-bin lo despierta pues necesitaba saber quién era y qué era ese lugar. Jae-hee le explica todo el drama de la noche anterior y que pues no tuvo corazón para dejarlo ahí tirado. Aparte que empezó a decir cosas extrañas y al final terminó desmayado. Y como no sabía nada de él, pues lo trajo a su casa.
Cuando Jae-hee terminó de ponerlo al día, a Do-bin se le hizo muy extraño el que haya podido dormir por tanto tiempo, ya que después de terminar con su expareja, los problemas de insomnio eran cada vez peores. Quizá era el aroma de ese chico el que le ayudaba a dormir. Sin ni un poco de pena, empieza a olisquearlo para comprobar su suposición. Y sí, tal cual, el aroma de ese chico frente a él le hacía sentir relajado. Do-bin no le da mayores vueltas al asunto, así que directamente le pregunta a Jae-hee si quería dormir con él. No se refería al delicioso, sino a simplemente compartir espacio por las noches. Jae-hee, como cualquier persona normal, se negó ante una petición tan descarada, pero Do-bin no se quería rendir. Había encontrado a una persona que le quitaba su insomnio. No quería dejarlo ir tan fácilmente. Incluso le pide que vivan juntos, pero Jae-hee se negaba, pues apenas se conocían, porque se involucraría de esa forma con un completo desconocido. Do-bin sabe que tiene razón, pero entonces se fija en el anuncio que Jae-hee había colocado sobre necesitar a un trabajador de medio tiempo. Entonces usa esto a su favor y le dice que trabajará para él sin cobrar un salario, pero que a cambio lo deje dormir a su lado. Jae-hee, que para este punto ya no sabía cómo quitárselo de encima, en un intento por asustarlo, le dice que aceptará solo si este también le paga la renta y cocine para él. Pero al contrario de lo que pensaba, a Do-bin esto le pareció un ofertón. Por eso, sin pensarlo mucho, aceptó ser su cocinero personal y pagarle la renta. Y así llegó el día en que Do-bin finalmente se mudó con Jae-hee. Este seguía sin estar muy contento con la situación, más aún porque Do-bin parecía tomar confianza bastante rápido, pero había algo más que le causaba intriga. ¿Cuál era la causa real de su incapacidad para dormir? Es ahí donde el alfa le cuenta que tenía una pareja, pero que ésta lo engañó y lo dejó. A partir de ahí parece que su cuerpo entró como en algún tipo de shock y su respuesta ante el trauma es que ya no puede dormir. Y ya que se estaban conociendo, Do-bin quería saber si tenía una pareja o no, pregunta que le parece totalmente innecesaria a Jae-hee, pero ante la insistencia del alfa le responde que está solo porque quiere y también porque espera conocer a alguien con quien se sienta que puede encajar. Y sobre todo, el tema de las relaciones le asustaba un poco, pero Do-bin, como siempre, pasándose de confianzudo, le pregunta: ¿por qué te asusta? ¿Tienes miedo de que te coman? Esto para Jae-hee era demasiado, así que a como puede se lo quita de encima. El resto del día continuaba con tranquilidad. Jae-hee le explicaba cuál sería su trabajo y cómo funcionaba el negocio, pero justamente ese día también llegaba Jung-woo, que se sorprende bastante al ver a un chico desconocido en el lugar y tan pegado a Jae-hee. Este se lo presenta como el nuevo trabajador a tiempo parcial que había decidido contratar. Llega un momento donde ambos quedan solos y entre la conversación Jung le pregunta si está usando un perfume diferente, ya que su aroma, a diferencia de otras ocasiones, se sentía diferente, como más fuerte y atrayente. Esto lo decía mientras acariciaba sutilmente su cuello. En eso que aparece Do-bin apartando su mano de Jae-hee, mientras le preguntaba por unas tijeras que no había podido encontrar. Pero esto era mentira. Do-bin había sentido celos y solo quiso apartarlo de ese alfa. Este, sin entender la situación, los deja solos para ir a buscar eso que Do-bin supuestamente no encontró. Al quedar ambos alfas solos, como que se siente la rivalidad entre ambos. Jung no entendía por qué un chico que apenas conocían había intervenido cuando estaba cerca de Jae-hee. No quería saber sus motivos, solo le pide que no interfiera entre él y Jae-hee. Y sí, le confirma lo que ya todos sabíamos, que está muy interesado en Jae-hee, pero Do-bin se hace el desentendido. Le dice que no sabe de lo que está hablando, que no interfiere en nada y que solo estaba cuidando a un amigo. Ay, ajá. No, pobrecito Jung. Y él se queda con cara de saber que ese chico solo va a ser un estorbo. Y pues no se equivoca. Pero bueno, luego de unos días por la mañana, al abrir sus ojos, lo primero que Jae-hee ve es a Do-bin ya despierto junto a él. Tal parece que ya había pasado un tiempo. Seguían durmiendo juntos, pero Do-bin no parecía mostrar mejoras con respecto a sus problemas de insomnio. Por esto, el Omega se preguntaba si realmente estaba funcionando el que durmieran juntos. Do-bin al menos era un poco consciente de su situación y reconoce que sus problemas para dormir no habían mostrado grandes mejoras, pero si esto le resultaba molesto, le promete que si en unas semanas realmente no mejoraba, entonces lo dejaría tranquilo y desocuparía su casa. Esta idea a Jae-hee como que le causaba un sentimiento extraño, como que aún no era consciente de que ya se había encariñado más de la cuenta de Do-bin.
Más tarde ese día, mientras Jae-hee regresaba a su casa, empezó a sentir un extraño malestar parecido a un resfriado. Pero al pasar frente a una tienda, creyó que era buena idea comprarle un regalo a Do-bin para que le ayudara a dormir. En la tienda, una chica le pregunta si debería empacar el regalo para su novio. Al escuchar esto, Jae-hee siente que su corazoncito va a saltar de su pecho al solo imaginar a Do-bin como una pareja. Pero al final le aclara a la mujer que el regalo es solo para un amigo. La cosa es que al llegar a su casa, Do-bin aún no había llegado. Y por si fuera poco, los síntomas de su malestar estaban empeorando. En realidad, se trataba de su celo. Cuando Do-bin llegó y lo vio en ese estado, quiso llevarlo a un hospital. Pero Jae-hee para este punto ya no podía más. Se sentía mareado y solo quería estar en los brazos de Do-bin. El alfa sentía que su actuar era un poco extraño, y cuando prestó más atención, por fin se dio cuenta que en realidad Jae-hee era un omega. A mí se me hizo raro que no se diera cuenta antes, pero bueno. Y ya que sabía que era omega y que estaba entrando en celo, Do-bin quiso dejarlo para ir a buscar medicinas, pero Jae-hee lo único que quería era que lo ayudara inyectándolo, o sea, que le hiciera el delicioso. Do-bin estaba indeciso porque el omega no estaba completamente cuerdo, y además, conociendo la personalidad de Jae-hee, no quería que luego se arrepintiera de estar con él. Ante sus dudas, Jae-hee le aclara que aún está consciente de sus actos, por eso le estaba pidiendo su ayuda, y al final de tanto insistir, ya ninguno puede más y terminan teniendo el delicioso por durante toda la noche. Y así es como llegamos a la escena del principio, de Do-bin pidiéndole a Jae-hee que le prometa que no se arrepentirá de haberse entregado a él. A la mañana siguiente, Jae-hee sentía dolor en todo su cuerpo, pero lo importante era que necesitaba tener una conversación sobre lo que habían hecho la noche anterior. Antes de que pudiera seguir, Do-bin lo interrumpe, pues quería saber por qué no le había dicho antes que era omega. Jae-hee le explica que no quiso contarle porque cuando le ha revelado su segundo género a otras personas, estas empiezan a actuar extraño con él y a querer pasarse. Además, que lo juzgaban sin conocerlo solamente por ser omega. Por eso prefería mantener el hecho de que era omega en secreto. Al saber sus razones, Do-bin se muestra bastante sorprendido y le asegura que al menos de su parte tiene su apoyo y respeto. Y tomando el tema de lo que hicieron la noche anterior, Do-bin comete la estupidez de no dejar hablar a Jae-hee y de decirle que no tenía por qué sentirse mal por lo que hicieron y que no fue su culpa y que siempre podían fingir que nada pasó. O sea, ni siquiera escuchó lo que Jae-hee tenía para decirle. Entonces finge estar apurado y se va. Cuando estuvo en la universidad, su amigo notó que estaba más distraído de lo común. Entonces fue cuando Do-bin le contó que había tenido ñiqui con alguien, pero que esa otra persona parecía querer olvidar lo que pasó entre ambos. En serio que no puedo con este personaje, lo está malinterpretando todo. Y al final reconoce ante su amigo que en realidad a él no le gustaría olvidarse de lo que pasó entre ellos dos, o sea, Jae-hee. El omega le gustaba en serio y no quería que lo de esa noche quedara en nada. Por otro lado, Jae-hee también le estaba dando vueltas a lo mismo, que no quería simplemente fingir que nada pasó. Pero cuando Do-bin estaba de regreso, seguía con lo mismo de podemos olvidarnos de todo, no te preocupes, yo entiendo, hasta que en serio Jae-hee no puede más y le dice que cierre el orto y que escuche lo que tiene para decir. Bueno, no le dijo así, pero ustedes entienden. La cosa es que le aclara que para él no fue un error lo que hicieron. Le gustó mucho estar entre sus brazos y que si era posible quería seguir teniendo encuentros amorosos con él. Pero el error que comete es decirle que de esta manera él también se vería beneficiado, ya que podría aliviar sus problemas de insomnio, lo que provoca que Do-bin se haga ideas que no son y diga: no está conmigo porque quiere, sino porque se siente comprometido a hacerlo. Entonces como que se hace el ofendido y le pregunta: ¿esa es la razón? ¿Eso es por lo único que dices que quieres estar conmigo? Lo peor es que se terminan distanciando, porque Do-bin no quería que Jae-hee sintiera que debía estar con él por compromiso, mucho menos por lástima. Le dice que se disculpa por todo, pero lo mejor es que terminen las cosas hasta ahí, que él merecía estar con alguien a quien le guste y ame. Además que ya no va a vivir con él ni trabajar en su florería, y al final se disculpa porque no quería que las cosas terminaran así, ni hacerlo
hacerle malinterpretar la situación. Al final es como, ok, ya me voy, no te culpes por nada, lo siento. Y Jae-hee se queda como muy impotente y triste porque él ya estaba empezando a sentir cositas por Do-bin. Incluso reconoce en voz alta que si realmente no le gustara como él piensa, no lo habría aceptado desde el principio. Pero pues obviamente esto ya no lo escucha Do-bin. Luego de un tiempo, el alfa no podía sacarse a Jae-hee de la mente, pero tampoco las palabras que le dijo. Se sentía mal porque desde su perspectiva, Jae-hee le dio a entender que quería estar con él solo por ayudarlo con su problema y no porque realmente hubiera un sentimiento de por medio. En ese tiempo también Jae-hee estuvo pensando mucho en Do-bin y reconoció que en lugar de decirle que quería estar con él para ayudarle con su problema de insomnio, le hubiera confesado sus sentimientos y cuánto le gustaba y quería estar con él, pero pues por el momento solo podía estar arrepentido. Jung-woo, que como siempre lo visitaba cada que podía, lo invita nuevamente a una cita y en esta ocasión, como cosa rara, Jae-hee le acepta la salida, pero ya en la cita Jung notó cómo este estaba muy pensativo y distante. Obviamente Jung ni enterado del drama que se tenían esos dos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esa noche, después de tanto tiempo, Jung decide confesarle todo lo que siente por él. Pero Jung no era tonto, sabía que ese otro chico alfa, refiriéndose a Do-bin, también estaba interesado por Jae-hee. Por eso también quería saber si sus sentimientos eran correspondidos. Quería que Jae-hee fuera sincero con él y me parte el corazón, pero pues le termina diciendo que no. O sea, lo rechaza, porque se dio cuenta que ya estaba bastante enganchado de Do-bin. Y pues, ni modo, en serio que me hubiera encantado que se quedara con Jung, pero igual Jung se tomó su rechazo bastante bien. Se sentía tranquilo después de todo, ya que sabía que Jae-hee había tomado una decisión sincera. Al mismo tiempo, Do-bin había recibido un mensaje de Jae-hee diciéndole que necesitaban verse ya que tenía una emergencia. Al leer esto, Do-bin llegó súper preocupado porque algo le hubiera pasado a su chiqui baby, y cuando le pregunta cuál es la emergencia y si estaba bien, Jae-hee le cuenta todo sobre que Jung confesó sus sentimientos y que lo rechazó porque se había enamorado de él. Bueno, bravo, porque al fin son sinceros y directos con lo que sienten. Jae-hee también le dice que tenía miedo de que sus sentimientos no fueran correspondidos, por eso no se atrevió a buscarlo antes. Pero al escuchar esto, Do-bin lo interrumpe y le dice que no se siga haciendo ideas equivocadas porque él también se había enamorado y no había nada más que le hiciera feliz que estar a su lado como su pareja. Bueno, qué bonito. Y sí, podríamos decir que al fin se hicieron novios. Un aplauso por favor para esta pareja que está enamorada. Mi chiquito Jae-hee estaba tan contento que empezó a llorar de pura felicidad. Y pues bueno, para no alargarles el cuento, qué mejor manera de celebrar su recién formalizada unión que teniendo delicioso. Claro que sí. Por favor, otro aplauso para esta bella pareja. Y al final, el Omega no aguantó y se termina desmayando. Bravo otra vez. Cuando volvió a recobrar la conciencia y vio todos los globitos que habían usado, se sintió tan avergonzado que dijo: somos unas bestias. Soy un degenerado. Luego de un tiempo, ambos pasaban un lindo momento juntos, aunque Jae-hee estaba un poco molesto porque casi no se podían ver desde que Do-bin pasaba más tiempo ocupado con sus proyectos. El alfa, para arreglar esta situación y calmar a su novio, le pide que vuelvan a vivir juntos. Si lo acepta de nuevo, le promete que le pagará el alquiler y cocinará para él. Justo como la primera vez. Además, también vemos que Jung seguía siendo un amigo importante en la vida de Jae-hee. Ya no habían sentimientos de por medio, solo una buena relación de amistad. Y me sigue doliendo porque yo sí quería a Jung para Jae-hee, pero bueno, no se pudo. Do-bin, que era artista, presentaba sus obras en una galería de arte, y para festejar, su novio había llegado para entregarle flores. Al ver las obras de Do-bin, entiende que estas estaban inspiradas en él. El que Jae-hee se diera cuenta de esto le hacía sentir un poco avergonzado, pero para el Omega este detalle y todo en Do-bin eran de las cosas que lo hacían amarlo cada día más. Fin. Qué bonita historia, triste para mí porque yo quería a Jung, pero bonita al fin de cuentas. Si llegaste hasta aquí, comenta flores para Jung. Aquí les dejo los capítulos mágicos y como siempre nos vemos en la próxima.